Algunas personas me han comentado con respecto a los vídeos anteriores sobre la motivación. Si no los has visto, te lo dejo en la descripción para que le eches un vistazo. Me han comentado que les ha gustado, la información le ha sido muy útil, habían cosas que no sabían. Sin embargo, no conseguían esa motivación, no conseguían ponerse en marcha hacia esos objetivos que querían conseguir, que se sentían como que estaban bloqueados. ¿Y cómo es esto de estar o sentirse bloqueado? Te lo voy a explicar de dos formas, con dos escenarios. Imagínate en el primero de ellos que estás en medio de la nada, donde no hay absolutamente nada y estás allí completamente solo o completamente sola y no sabes qué hacer, no sabes cómo te sientes, no sabes cómo salir de allí, no sabes cómo empezar. O un segundo escenario sería como si estuvieras en medio de mucho ruido, donde hay muchísimas cosas, personas, sientes que es un entorno muy abrumador, donde hay mucho ruido y de igual forma no sabes cómo salir de allí, no sabes cómo te sientes, no sabes cómo o por dónde empezar. Sentirnos bloqueados en algún momento de nuestra vida es totalmente normal. La cuestión es que podamos aprender qué nos enseña ese bloqueo y avanzar. Hola, soy Jenny Antiques, consultora de desarrollo personal y esto es Esencialízate. Existen dos tipos de bloqueos, el bloqueo mental y el bloqueo emocional. Son totalmente diferentes, pero están muy estrechamente relacionados. En el bloqueo mental surge cuando vamos a hablar en público, en algunas ocasiones, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando estamos en una discusión o cuando estamos en un examen muy importante. Es ese pequeño momento en el que nos quedamos totalmente en blanco. El bloqueo emocional es también un sistema de defensa cuando, debido a una situación puntual o particular, las emociones nos desbordan. Un ejemplo es cuando tenemos la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido o tenemos un accidente grave. Esto en principio debería ser algo muy puntual o que lleve un proceso de que hay que transitar, pero luego lo superamos. Y ahora, analizando un poco el contexto actual, hay mucha demanda de información, hay un exceso de demanda de nuestra atención y esto, claro, sin darnos cuenta, nos produce cierta desconexión con nosotros mismos. Ese exceso de información, ese exceso de atención para cosas a las que no estamos tan acostumbrados o no estamos tan preparados para gestionar, nos pueden producir una desconexión emocional que no nos damos cuenta y que al cabo de un tiempo nos puede producir este tipo de bloqueo. Y también la exposición prolongada al estrés. Todo esto, por mencionar solo algunas causas, pueden hacer que nos sintamos bloqueados. Pero, ¿cómo te sientes cuando estás bloqueado o bloqueada? Puede ser que te despiertas en la mañana, te sientas en la cama y no sabes cómo comenzar el día. No sabes ni cómo te sientes. De repente, la vida se ha convertido en un gran desenfoque. Sí, también me ha pasado. Y ese gran desenfoque hace que no sientas entusiasmo por nada o que le pierdas el sentido hasta las cosas más pequeñas o las cosas más sencillas. O el simple hecho de intentar marcarte un objetivo pierde sentido al mismo tiempo y más que motivación te produce frustración porque o bien no sabes cómo te sientes y lo que quieres o no sabes cómo conseguirlo. Hay algunas personas que manifiestan cuando se sienten así bloqueadas que se sienten como si fuesen una flor marchitándose o como una vela o una lámpara que poco a poco se va consumiendo, se va apagando. O incluso
hay quienes les producen ataques de rabia o ataques de ira. Y esto no es justificable, pero hasta cierto punto es normal. Es normal sentirse harto de estar así, bloqueado, porque no sabes cómo te sientes, no sabes cómo pensar con claridad, no sabes o no eres capaz de reconocer tus emociones en determinadas situaciones y no sabes cómo salir de ese espiral de bloqueo que parece que no tiene fin. Pero lo importante es que hay solución. Lo que debes hacer es centrarte, enfocarte en la solución y no en el problema. Y antes de darte las pautas principales para salir de ese bloqueo, por favor, comparte este vídeo. Si crees que le puede ser de ayuda a otras personas, compártelo. Y también no te olvides de darle me gusta. Como te comenté al principio, yo también estuve un par de años bloqueada. Bueno, un par de años, más bien unos cuantos años. Y lo que pude aprender de esa experiencia, tanto por las cosas que estuve investigando como todo aquello que puse en práctica en mí misma, es que lo primero es que tienes que entender que esto va a ser un proceso. Y dentro de este proceso hay 5 fases. Tiempo para soltar, tiempo para descansar, tiempo para inspirarte, tiempo para energizarte y tiempo para activarte. Y cuando digo tiempo no quiero decir que vayas a estar con un reloj y con el calendario viendo cómo pasan los días. El tiempo al que me refiero es tiempo única y exclusivamente para ti, para mirarte, para reflexionar hacia adentro, para mirar ese diálogo interior, para el autoconocimiento. Reconoce y suelta ese bloqueo. No te agobies, no te presiones a ti mismo o a ti misma. Evita ese diálogo interior negativo, esa vocecita en la cabeza negativa. Relájate y empieza a soltar. Descansa mental, emocional y físicamente. Durante un periodo de tiempo permítete no ser productivo, no ser productiva y, ojo, vigila la calidad de tu sueño. La puerta a la inspiración es el agradecimiento. Y con ello te quiero decir que cada día, durante todo el día, fíjate en los pequeños detalles que hacen la diferencia. Haz cosas que te hagan feliz. ¿Qué puedes hacer hoy para ser un poquito más feliz? ¿Qué detalle, qué cosa, qué pequeño gesto hay en el día de hoy que te hace sentir un poquito más feliz? Y ahora que empiezas a ver la luz al final del túnel, es el mejor momento para activarte, para que ya tomes el control definitivamente de tu vida, para que empieces a establecerte pequeños objetivos o, como quien dice también, para que empieces a comerte el mundo. Y por último, te recuerdo, mantén las cosas simples. Simplifica. Y esto no quiere decir que sea menos valioso, que sea menos importante, no, en lo absoluto. Simplifica para centrarte en la esencia de las cosas, en la esencia de la situación. Mantén las cosas simples. Nos vemos la semana que viene.